¿Por qué la humanidad está tan tullida de espíritu? Impedidos de amarse y de amarnos, la humanidad muestra más desconfianza y termina liquidando todo aumento de paz. Hoy vemos cómo se sigue negociando la paz en el Oriente Medio, en Ucrania, en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Pero esa negociación siempre termina tullida, porque el espíritu humano, por más que nuestras madres nos hayan bendecido, caramba, nos vuelve automáticamente agresivos. Los políticos deben forjar un lenguaje que no sea propaganda de poder, sino el inicio de una nueva historia de la identidad de un país, en el caso nuestro, de nuestra nación. Y aquí hay dos fotos, no sé quién la verificó, la del Universo, que pareciera que el acto ayer de la marcha hubiese sido un éxito, y la de Expreso, que parece que no había mucha gente en el lugar. No sé cuál es la verdad, si fue mucha gente o fue poca gente. Quizás luego Astrid nos puede decir. Pero lo importante es que ¿de qué se trataba? ¿De un acto de propaganda o de un acto de política seria y plena? Cuando no se da eso en política, se complica la situación, porque todo termina evacuado en un lenguaje absolutamente demagógico. Tan rara y singular es la vida que los dioses nos esperan en sus cielos estrellados. Así que antes de ir a ese cielo estrellado, ese cielo de... ¿qué podemos hacer para modificar la vida en este único paraíso, el que vivimos? Muy buenos días, amables radioescuchas. Reciban ese saludo afectuoso, corazón a corazón, de Astrid Sinclair, de Angie Avilés, y su servidor Ramón Sorenholzer. En esta mañana... Estamos miércoles 13 de agosto del 2025. Cayó en la trampa del Oxide, usted solita, ¿no? ¿Ah? Cayó en la trampa del Oxide. Sí. ¿Ah? La semana Dios mío, me pasa lo mismo. Y yo decía, estamos martes. No tengo que hacer lo que tengo que hacer los miércoles, y resulta que es miércoles. ¿Qué tal su día martes, doña Angie? Bienvenida sea usted. Excelente, una bonita mañana y feliz de estar junto a ustedes compartiendo un día más aquí en la mañana. Un día más. Bueno, y en resumen, ¿qué pasó con la marcha ayer, Astrid querida? Don Ramón, bueno, fue una marcha que, según un comunicado oficial, tenía pues 11 cuadras de convocatoria. Sin duda alguna llegaron gente de todas partes del país hacia el punto donde se había acordado que iba a salir la marcha. Fue una marcha que duró menos de 30 minutos, en 25 minutos ya estaban frente a la Corte Constitucional. El presidente se refirió en menos de 2 minutos de lo que quería expresar en cuanto a que no iba a esperar el retroceso de sus normativas ni el trabajo que se había hecho por parte de sus ministros en cuanto a la seguridad. Y de ahí se diluyó. Lo más preocupante, o por lo menos lo más álgido, fue, y preocupante digo porque muchos se asombraron de justamente lo que trae Diario Expreso, y son estas vallas con las fotos y nombres de los jueces de la Corte Constitucional, en los cuales pues habían señalado que es un peligro exponerlos de tal manera. Incluso existe un pronunciamiento internacional sobre aquello, y de ahí que tal vez ese fue el tema más álgido, porque se cuestionaba no solamente la exposición de los nombres y las caras y los rostros de los jueces constitucionales, sino también de dónde había salido el presupuesto para las pancartas, para las banderas y otros insumos que se utilizaron para la marcha. ¿Qué le parece titulares de Diario El Universo, querida? El primero, y vamos analizando cada uno. Adelante, querida Angie. En la tarima, Noboa fustiga a la Corte Constitucional por dar la espalda al país. Movilización acentuó la pugna de poderes entre el gobierno y la Corte Constitucional. Yo no sé si hay tal pugna. Lo que hay es una sentencia. El que empuja es el gobierno. Y para mí la sentencia de los jueces se dictan a través de fallos. Él tiene que encontrar el recurso, no político, sino jurídico, para vencer ese tema. Porque ¿a qué se expone el presidente de la República exponiendo a los constitucionalistas?
se expone a que mañana, supongamos que logre el objetivo, modificar la ley, y se produzca entre unas de ellas la potencialidad de un abuso de un policía, ¿qué va a decir la misma prensa que hoy día lo apoya? ¿Qué va a decir la misma prensa que hoy día lo apoya? Es decir, acusarlo de tener un sobrepoder de aquello. Es decir, hay que regular las cosas de tal forma de que seamos un órgano absolutamente democrático. A mí me cuesta, porque yo lo repito, yo no soy correísta, simpatizo con el señor Noboa, en alguna forma, porque lo veo un hombre talentoso. Sin embargo, puede estar haciendo algo que yo se lo critiqué a Correa varias veces, abusar del poder. Y llegar a ridiculizar a los constitucionalistas, entre ellos mujeres de derecha, porque ahí hay una mujer absolutamente de confianza del poder. Caramba, me extraña totalmente, ¿no? Me deja totalmente extrañado. Ya llegó don Jorgito. Yo decía, hoy día no le toca a Jorgito, la que faltaba era doña Larisa, y ha sido don Jorgito. Denle la bienvenida a don Jorgito Chuy y felicitemos por tremendo acontecimiento político que generó, de esa política que aspiramos que cambie el país. Así es, bienvenido compañero, y de verdad déjame felicitarte por ese evento que organizaste, pues muy importante, muy bien planificado, y qué gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros. De verdad, qué gusto saber, Jorge, que estás de nuevo aquí con nosotros. Nos llena de felicidad que el evento que Humano organizó haya sido un éxito. Les agradezco muchísimo sus palabras, muy buenos días con ustedes y también con todos los que nos escuchan. Eso aspiramos, ¿no? Tratar de cambiar un poquito de paso a paso el país. Ojalá que ese es el sueño, que se convierta en un mejor terreno para todos. Ahora, cambiar un país donde a través de propaganda y forcejeo político se pretende tumbar un fallo porque no le gusta una de las partes. ¿Cómo lo ve usted? Usted que es un hombre liberal, totalmente en otro orden, que anda más o menos en esa onda. ¿Cómo ve eso? ¿Lo ve procedente a pesar de su simpatía con el presidente? No. Sí. A mí me produce realmente un poco de decepción, no tanto desde el ámbito político, sino desde el ámbito ciudadano, que sigamos permitiendo ese tipo de cosas. Porque si esto estaba mal cuando lo hacía Rafael Correa, o está mal cuando lo hacían personas de otra ideología, también está mal cuando lo hacen candidatos, entre comillas, etiquetamente de derecha. O sea, yo creo que hay que saber entender la importancia de tener una separación de poderes. Eso es mucho más importante que cualquier otra cosa. Los jueces no se deben, los jueces constitucionales sobre todo, no se deben a un partido político de turno, que creo yo que es a donde están aspirando al día de hoy con todas estas marchas y demás, sino que se deben a la Constitución, a los reglamentos, a las leyes, que para algo existen y por algo fueron aprobadas, nos guste o no nos guste. La hora, doña Angie. ¿La cojo fuera de base o está en la base? 7:05 minutos. Justo le quería agregar a este diálogo del día de hoy los comentarios que resalta el Universo. Dice, los ataques contra la Corte Constitucional son inaceptables. Las autoridades deben garantizar la independencia de la Corte y la seguridad de los jueces y del personal. Esto dice Volker Turk, comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Otro que agregan, llamamos al presidente Daniel Noboa y a las autoridades a respetar la independencia judicial, la cual es esencial para la garantía y protección de los derechos humanos, más aún en un contexto de militarización de la seguridad pública. Y una última que nos agrega, la discrepancia de criterios es natural en democracia, pero debe resolverse a través de los cauces constitucionales, según José Swing, presidente de la Corte Nacional. Resuma usted, querida Astrid. Bueno, son los órganos internacionales que se han justamente expresado en cuanto a lo que hablamos, esta exposición de los rostros de los jueces constitucionales. Pues coincidentemente se pusieron estas pancartas a lo largo de la marcha. El gobierno no se responsabilizó por aquello, dijo que no había propiciado dicha publicidad o dichos banners a lo largo de la caminata que se hizo. No obstante, bueno, muchos lo vieron como peligroso, otros como también una forma directa de agresión y presión hacia los jueces de la Corte Constitucional. Pero en cuanto a lo que dijo José Swing, la verdad, yo no creería que sería pues aquí una discrepancia de criterios. Yo creo que aquí lo que usted ha dicho es coherente, don Ramón, y preciso. Más que coherente, preciso dentro de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que existen fallos
constitucionales que en el marco de la normativa tienen que ser especificados y tienen que ser tratados. La diferencia de criterios se habla cuando, o sea, y pueden ver diferencias, por ejemplo, en opiniones de algo o de cómo se puede percibir algo, por ejemplo, el debate ciudadano, pero dentro de las normativas creo que debemos ser bastante concisos en decir aquí hay que precisar para que la normativa no se exceda o más adelante en manos que no queremos que esté esta misma normativa la veamos después mala, agresora o perjudicial para el derecho de los ciudadanos. Yo creo que hay que tener un poco más de sentido y ser conscientes que no estamos peleando en un ring político sino constitucional. Sueño y duda son naufragios del pensar. Despierta y lo sabrás. Sueño y dudas. Uno puede soñar con muchas cosas, pero los sueños y la duda tienen que ir ahí de la mano para construir algo. Lo veo al presidente firme y no lo veo lejos de lograr este avance caudillista, pero no cerca de lo que para mí era lo que espero siempre, la construcción de una democracia real. Así que subió Panchita, batió Mondongo, y la cosa sigue exactamente igual o a lo mejor peor que ayer. La hora, don George. 7:08 de la mañana. ¿Usted está escuchando? La mañana en RTP por la 96.5 en Guayaquil y Santa Elena. ¿Y en el Real Audio? La www.rtp.es. También nos pueden escuchar en Facebook y YouTube. Y ya está. Y en como la RTP provincia Ecuador. del Oro, no nos olvidemos. Y en la provincia del Oro y en Santa Elena. No se olviden, ahí en el Oro, caramba, región pujante, formadora de gran cantidad de la riqueza nacional, pero sobre todo de algo interesante, de grandes líderes nacionales que han servido al país. Bueno, ¿qué más tenemos? Doña Angie Avilés, alinee la siguiente nota. Emergencia hospitalaria. El Ministerio de Salud Pública dijo que 3 hospitales de Guayaquil serán intervenidos por la Armada. El ministro de Salud, Jimmy Martín, manifestó que habrá un trabajo conjunto entre la cartera de Estado y las fuerzas de la Armada. También dijo que se creará una comisión que investigará la muerte de los neonatos. Bueno, esa es una noticia que ya se ha ido esclareciendo de a poco, ¿no? El ministro de Salud, el ministro Martín, ayer estuvo en el hospital universitario. 2 cosas importantes. Ahora la exposición de que se van a incorporar pues miembros de las Fuerzas Armadas en los hospitales. El fin podría ser cualquiera, pero bueno, creer que ese le dará seguridad y un mejor manejo a los hospitales, no lo sé si se lo vea de esa forma. Lo segundo es que comience a esclarecerse lo que ha ocurrido con los neonatos. Ya se precisó que no ha sido 12 neonatos en un solo día el fallecimiento o el deceso de estos recién nacidos, sino que ha sido a lo largo de un mes y 2 fueron por sepsis, por falta de asepsia, por la bacteria hospitalaria normalmente, y otros por otros factores que fallecieron durante un mes. Yo no sé qué tiene que hacer el ministerio en un hospital universitario. Se supondría que responsable es un hospital que le pertenece a la universidad o le pertenecía a la universidad. El hecho es que los últimos 20 años, antes de ayer pasé por el frente de eso y me dio una pena de ver que a pesar de los presupuestos, del dinero que se ha aportado, el hospital se desguaringa. ¿No? Y eso es lo que pasa en general en el sistema hospitalario. Se parece a las escuelas. Yo cuando voy a una escuela pública, inclusive las del tercer milenio, algunas, no todas, tienen tal nivel de descuido. ¿Sabe por qué? No por falta de presupuesto. Es por falta de compromiso de los profesionales que trabajan ahí. Limpiar un lugar, tener un lugar no necesariamente es cuestión presupuestaria. No es necesariamente un problema de presupuesto, sino de compromiso. De compromiso del usuario, pero sobre todo de los actores de ese lugar. ¿De qué sirve mandar más plata a un hospital universitario, donde caramba la gente le vale 3 atados conservar las cosas? Es decir, esa cuestión que es necesaria cuando hay una formación. No quiero tocar porque no conozco la intensidad si hay corrupción en ese hospital o en los otros, pero ya desde el mismo principio la mayoría del personal no está comprometido con el mantenimiento y la eficiencia del hospital.
Hace poco estuve en un hospital público, no público, de Seguro Social, en el sur, no hace poco, el año pasado. Y caramba, yo no vi cosas más que un médico gargajear en el corredor del hospital. Normal, dice. Ese es el problema. El problema cruza por un problema cultural. La asepsia es un problema de educación, no de presupuesto. Y si no entendemos eso y vamos a seguir achacando que todo es el presupuesto y que le falta plata y que le falta plata, ¿para qué? Hagan una división y digan cuántos dólares se invierte por cama y compárenlo con un hospital privado eficiente, como puede ser el Interhospital o puede ser el Hospital La Unión, que son hospitales administrados con rigidez empresarial y con presupuestos bajos. Y comparen, pues, ¿quién gasta más plata? Y díganme ahí comparo y digo, ajá, ahí tengo que comenzar el análisis, un análisis cuantitativo y cualitativo del gasto. Mire, estoy invirtiendo en esto y no está respondiendo, el piso está sucio, ¿sí? La plata que gastamos en comprar tal cosa, no fue aplicada porque se la robaron. Yo vi algún momento que el sistema hospitalario contrató administradores españoles y me tocó visitar el Hospital del Niño, si mal no recuerdo, el que estaba al frente el que está al frente, no sé si sigue llamándose así como le cambian de nombre en determinados tiempos, al frente del Colegio Guayaquil. Sí, si no me estoy equivocando, ahora es el Alfredo Bustamante, pero ya lo voy a verificar. Ok. En ese hospital entré cuando estaba el Español, eso parecía un hospital público español. Ordenadito, bien puestas las cosas, las compras estaban hechas como Dios mandaba. Tenemos que enfocar eso, porque si no vamos a repetir como lo es problema de presupuesto, y no enfocamos el problema real. Francisco Casa Bustamante. Sí, pero creo que el Hospital del Niño lo llamaban en esa época. No, sí, el Hospital del Niño, pero ahora está Hospital Francisco y Casa Bustamante. Hospital del Niño Francisco y Casa Bustamante. Así se llama, Hospital del Niño Francisco, y claro, con la cara de niña que usted me hace. Vamos frecuentemente. Usted va ahí, sí, que es niña y se va a chequear ahí. Acá en la Fundación Clown vamos frecuentemente. Con la Fundación Clown. Jorge. Don Ramón, creo que te ha tocado un punto bastante importante justo en el tema de la administración. Hay muchas veces y muchas ocasiones las entidades públicas terminan siendo un reflejo de esa administración. Y aquí en Ecuador, no voy a decir que todas, porque también me parece impertinente decir que son todas, pero hay una gran parte de instituciones públicas, independientemente de quién sea el ente rector, que no están dando la eficiencia de sus servicios que deberían darle a sus ciudadanos. Porque a la larga, lo que más importa es el bienestar ciudadano. Les importa darle un buen servicio a esas personas y tenemos que hacer también un mea culpa, no solamente a nivel gubernamental, pero también a nivel administrativo de quiénes son esos funcionarios que no están haciendo las cosas bien, porque si bien es cierto, y adentrando específicamente a esa noticia, se dio muchos fake news, noticias falsas alrededor de ese tema, de si habían muerto todos por esa falta de insumos o no, pero lo importante es que igual tenían esa mala administración. Y mire usted, me manda un mensaje un querido amigo, el ingeniero Jorge Luis, y me dice gracias por buscar ese compromiso. Es que definitivamente nos educan para ese compromiso. ¿Qué le pasaría a un padre de familia si le dice en cualquier escuela, peor privada, los niños de mañana tienen que limpiar el piso de la escuela? ¿Cuál sería la reacción del guayaquileño? Escandalizado. El japonés hace ese compromiso de chiquito, claro. El chino hace el compromiso ahí. ¿Qué hace, por ejemplo, en el lugar de trabajo? Y Jorge Luis, ingeniero mecánico. En el colegio alemán, cuando teníamos la parte técnica, el bachillerato técnico, ¿cuál cree que era el primer ejercicio? ¿Cuál cree que era el primer ejercicio que se hacía? Relacionado al civismo, quizás. No, ¿qué civismo? Estoy hablando frente a una máquina. ¿Qué hacía un estudiante técnico en el colegio alemán? Limpiar la máquina, el lugar de trabajo. ¿Cuántos médicos, enfermeros limpian el lugar del trabajo? ¿Cuántos bomberos hacen ese esfuerzo todos los días? Es de preguntarnos e investigarlo. Yo estoy especulando. Es una hipótesis. Pero que habría que estudiarla para crear una cultura de responsabilidad frente al aseo, frente a la limpieza. Recuérdese usted cuando Guayaquil no tenía este más regular servicio que es el de Urbaceo, que es más regular en el sentido de que es más continuo. Claro, los paquetes de basura los tiraban y cuando no llega un baseo, ¿qué hace la gente?
¿Los tira del quinto, el sexto, el séptimo piso o los arruma en la esquina del barrio? Ha disminuido eso. Pero es más por la cantidad de esfuerzo que hace la compañía de recolección que por el esfuerzo que hace el ciudadano. Sí, de hecho eso lo denunció hace pocos días, incluso hasta pocas semanas, el mismo alcalde de la ciudad en cuanto a la recolección de basura, que los mismos ciudadanos lo dejaban ya ni siquiera en la esquina, sino a mitad de calle, donde, claro, hay gente que va recogiendo botellas, porque ni siquiera hacemos ese trabajo de la separación, no de los residuos, sino que todos lo colocamos en una misma funda y quienes, bueno, están recolectando las botellas o cartones y demás, pues lo que hacen es simplemente romper fundas y llevarse eso. Y ahí queda pues desperdigada la basura. Entonces, y conflicto ahí. El primer factor de conflicto, usando la última palabra de mi compañera Astrid, no es el presupuesto general del Estado, es nuestra caótica formación y educación. Nos enseña a cantar banderita, ¿cómo es que la canción? Banderita mía, yo te quiero mucho, pero no nos enseñan a querernos, pues. Porque querernos es saber estar limpios, pues estar aseaditos. Eso es quererse. Pero cantamos banderita mía, yo te quiero mucho. O la otra, salve, oh patria, mil veces, oh patria. La gente lo dice como loro. No nos enseñan a reflexionar el contenido y el compromiso de esos mensajes. Querer a la bandera es quererse uno mismo. Oiga, en esta sociedad hay tales paradojas o tales metáforas, ¿no? Dice, sea culto, no bote la basura dentro del bus, bótelo a la calle. Y caía. No sé si existe todavía eso, pero era en mi época. El bus quería estar limpio adentro, bote a la calle. Si usted va por las vías de la costa, la cantidad de botellas en la calle, hay un huevo de plata en 120 kilómetros, ¿no? Sí. La gente bota el plástico, lo tira, lo lanza, lo pone. Un huevo de plata. Un huevo de plata. ¿Por qué? Porque no nos han educado. Se inventó esa ley como que si fuera en Europa. ¿Usted ha visto a la gente llevando botellas a entregarlas así, una ama de casa, las botellas para que le den la plata en el supermercado o alguna parte? No. ¿Usted ha visto? No, en Suiza, en Alemania, la gente lleva su botellita y le devuelven. Se llama prenda. Sí. Difane, dice. Algún momento en la Metrovía empezaron a hacer eso. Fue por largos meses que llevabas botellas y te los recargaban con pasajes en la Metrovía. Ok, y lo dejaron. Sí, bueno, es que ya cambió de administración, pero con la administración anterior la Metrovía uno podía hacer pero eso. una buena costumbre, ¿cómo fue abandonada? Porque cada botellita tiene un... ¿Sabe cómo le dicen los alemanes? Fane, que significa prenda. Y entonces usted va y coge, ¡tric! Y la misma máquina le devuelve. Y hasta aquí no importa, pues, puede ser la misma cajera, le doy 10 botellas, deme mis 40 centavos y me llevo un pedazo de yuca. Pero perdemos esa cultura y la gente bota la botella. O sea, cada vez que termina de tomar una botella de agua, ¿qué hace? Lo bota a la basura. ¿Qué está botando? 4 centavos a la basura. Claro. Y yo me recuerdo de un chofer que trabaja conmigo, que cuando veía las moneditas, decía, deme esas moneditas como que si fuera nada. El ecuatoriano chino, usted dígale a un anglosajón o a un germano que le afloje 4 centavos, los retiene, los coge y los pone. Un chino ecuatoriano, sí se ha dado cuenta de eso. Y en el piso no encuentran monedas. Pero ahí hay un cuento que me dice, que había un amigo mío, dice que él iba por la calle y le daba vergüenza coger 4 centavos. Entonces hizo que se le caiga un billete de 5 y cogió 5 $5 más 4 centavos que había en el piso. O sea, recogió 5.04. ¿Qué le parece? Era más, sino que aquí el menosprecio de las pesetas, diría mi tía, es tal que la verdad que es un complejo. Y el abuso, pues, que le cogen un caramelo y le dan por 10 centavos. Que el caramelo no vale ni uno, pero le quieren dar 10 centavos de vuelto por ese tabaco. ¿Cómo me molesta esa vaina? Tengo unas peleas con los tenderos cuando me hacen eso. Terrible. Laura, Claro. ¿de qué quiere hablar? Porque ya está hablando. 7:21. Digámosle al Jorge Chuyay, ¿qué quieres hablar? Porque ya he hablado bastante. Bueno, para cerrar el tema, antes de que mi compañero, el Colegio de Médicos de Guayas incluso pidió declarar emergencia del sistema de salud pública. Se descartó ya. Descartado. Por la situación en la que se encuentra. La siguiente, que lo que diga el colegio tiene poca trascendencia. Hay un tema que me gustaría comentarlo brevemente. Yo sé que ya se lo habrá comentado oportunamente en los programas anteriores. Dele. Pero quisiera ver un poco la consulta.
porque cuando fue declarada esa consulta yo ya no estaba aquí en el programa la semana pasada, entonces podríamos tocarlo brevemente, el tema de la consulta. Dele. Es una consulta que bueno, ya está pactada para el mes de diciembre. Dentro de todo, considero que siempre podríamos hacer un poco más eficientes, ¿no? Y preguntar cosas más profundas, cosas más estructurales, o ahorrarnos fondos en general. Pero sí considero importante que a la larga, al menos superficialmente, pueden decir cosas buenas, cosas malas, cosas feas. Dentro de esas, por ejemplo, yo sí rescato bastante que se haya anunciado justamente que el trabajo por hora sea una de esas preguntas, aunque sí creo criticar que no debe ser solo por el sector turístico. Creo que es algo que lo merecen todos los sectores. Creo que es un problema estructural, no realmente un solo sector. Creo que podría mejorar la pregunta de caso de que se pueda mejorar, no lo creo, pero quitando eso, y a lo que también me parece preocupante es el tema de fiscalizar a los jueces. Considero, los jueces ya están fiscalizados, al menos legalmente hablando, por la Corte Suprema de Justicia. Ponerlos bajo la palestra política es básicamente permitirle a los gobernantes de turnos, independientemente del partido de la ideología que sea, es darle mayor control, menor independencia de poderes, y esa es una democracia liberal, termina siendo bastante perjudicial. Bueno, vamos con el siguiente tema. El CIDH pide información de Bucarán. Vea cómo Bucarán busca ser notorio, ¿no? A ver, cuénteme. Eso fue de un pedido, y si no me estoy equivocando, creo que fue en el 2015, en el cual el mismo señor Bucarán había pedido que se den explicaciones de su declaratoria de discapacidad mental, justamente cuando lo impidieron seguir en la presidencia. Terminó 20 años, 25 años, 20 años después, ¿no? 30 años, ¿cuánto sería? El 97 acá son 30 años, ¿no? Sí, casi 30 años. 28 años pidiendo algo que para mí fue ilógico. Declararlo de mente es ilógico, pero atrás de eso arrastra todo tipo de divergencias con la ética, ¿no? Es terrible ese caso. Y disminuyen subsidios la gasolina, segundo título de diario El Expreso, por otro del Universo, y El País busca la acreditación de WFM, una polémica por trampa de estudiantes de medicina en Argentina. Se quiere fortalecer títulos locales. ¿Cómo es eso de la trampa de los estudiantes ecuatorianos allá en Argentina? Vamos a la página 15. ¿De qué se trata eso? Ya me gustó, ya ver, queremos cambiar al país, pero nuestros estudiantes pareciera que hacen trampa, ¿no? Pero nos vamos al corte comercial, ya nos están haciendo la señal porque hay cadena. Con razón que nos han dejado hablar bastante. Me han dejado a mí, Dios mío, he estado desatado, como no he hablado varios días. Está bien. Tocó hoy día, tocó. Vamos al corte comercial. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. ¿Sabían ustedes que el tiempo es un hecho cierto? Pasa, mas nunca vuelve. Cosa, mi querida Astrid, de la relojería divina. El tiempo se va, ¿no? Y uno cuando recapitula, tal vez usted no está en esa parte de su vida de recapitular nada, está construyendo, dice, ¿y cómo se fue el tiempo? Y cuando viene la memoria esos recuerdos antiquísimos, ¿no? Uno dice, y ve cómo se fue el tiempo, ¿no? No crea. Sí, rebobino un poco. Sí, sobre todo en Navidad. Por supuesto. ¿No? Le contaba cuando estábamos en medio de la cadena que en el evento que hizo Jorge, rebobiné un poco, miré hacia atrás y dije, wow, ya han pasado 6 años desde que estuve en las mismas circunstancias de esos jóvenes de 25, 24 años que estaban participando activamente de ese think tank, y me dio un poco de sentimiento, pero al mismo tiempo, dependiendo de cómo lo veas, ¿no? La nostalgia del tiempo, de lo que ha transcurrido, pero también de qué tanto has aprendido o llegado. Oiga, ¿y por qué rechaza la CONAIE las leyes de la fundación? ¿A qué le tienen miedo?
la nueva ley? Porque yo administro fundaciones y vaya, pues, que vengan los controles. ¿Qué es lo que les molesta a ellos? Esa es la gran pregunta que me han rechazado la ley de control de las fundaciones. ¿Qué opina? Usted también creo que Sí. también anda preocupado. También caigo. ¿Ah? O sea, mi preocupación pues, muy probablemente va por otro lado, con mucha diferencia respecto a la CONAIE. En mi caso, yo creo que una ley así es necesaria, creo que es importante. Entiendo por cómo también funciona mucho este mundo de que es de falta de control, sobre todo por parte de autoridades competentes, que lo creo oportuno. Ahora, yo tengo igual mis preocupaciones con la ley. Una de esas es que no se está creando realmente un organismo regulador, sino que se está dando esa facultad a un organismo que regula cooperativas de ahorro y crédito, que entiendo yo que también no tienen un fin de lucro y demás, pero creo que incluso podría ser un poco diferente el enfoque entre eso y una fundación. La segunda, para mí, preocupación es que creo que es una ley que engloban a todo tipo de fundaciones, seas grandes, medianas o pequeñas, en un mismo saco. Y es muy difícil pedirle los mismos requisitos, por ejemplo, la CONAIE, o pedirle a otra fundación que tenga 10, 20, 30 empleados o personas dentro de su equipo administrativo, a que pedírselo a una fundación que tiene tres personas que trabajan día a día. Entonces, creo que sí sería oportuno tratar de hacer una distinción sin menoscabar la importancia de los controles, pero creo que es muy oportuno hacer esa distinción, que al día de hoy no la hay. Bueno, lo que pasa es que tampoco es quién va a controlar, es el problema. Van a generar una superintendencia de fundaciones, o ONGs, o tiene sociedades civiles, porque tiene varias formas de nominarse. Realmente en el Código Civil se llaman sociedades civiles. ¿Sí? Se la van a dar al ente que regula las cooperativas de ahorro y crédito. Ok. No van a crear una nueva. Entonces no va a alcanzar el control. Tan sencillo. Y será focalizado básicamente en... Porque el requisito quizás con costo es la auditoría externa, ¿no? Que es necesaria. Porque al final tenemos que dar cuenta los que recibimos fondos públicos o fondos de terceros, donaciones, etcétera, qué hacemos con el dinero que va a un destino determinado. En este país hay gente que tiene fundaciones para tener escuelas, colegios, y lo que hacen es elusiones tributarias, por no decir evasiones. Y eso también hay que ir con cuidado, porque una fundación tiene un fin sin lucro. Por supuesto. En algunos países inclusive tributan las fundaciones, menos que las otras empresas, pero tributan. Bien, acá recordemos que está el impuesto a los dividendos que reciben pero eso es a en los las accionistas. Empresas. Eso es en las empresas. No es en la fundación. En las fundaciones. O sea, eso es en la ley. Es en la ley. Esa ley. Ajá. ¿Perdón? Eso estaría escrito en el proyecto de ley, el impuesto a los dividendos a los accionistas. Pero las fundaciones no tienen accionistas. Pero es que hicieron un chaulafán como todas las leyes que han hecho. Sí, pero yo leí y no está incluida la fundación. Usted ha entendido mal el chaulafán, pero no tienen que ver nada, porque no ha perdido la legitimidad de estar separado. Es que no hay utilidades. Lo que puede decir, por eso es que no hay utilidades, porque las fundaciones no generan contablemente utilidad. Generan superávit o déficit. Y sobre ese superávit no vi una palabra que diga que el superávit va a tener una tributación. Eso es importante señalar, porque a veces no se conoce. Ahora, escuché de un empresario muy importante ecuatoriano que él salió satisfecho con el anticipo. Porque le dijeron, ¿qué prefiere? Que el presidente había negociado en el extranjero, no anticipo, el anticipo al patrimonio, esos impuestos patrimoniales, esas cosas no, y era preferible este impuesto en el cual algunos van a tener que adelantar el impuesto, pero es una nota de crédito realmente. Okay. Te sirve para cuando repartas la utilidad. En fin, una medida que fue acertada del presidente de mantener pues la necesidad de tributos para equilibrar su deficitario balance y cumplir con los organismos internacionales. El correísmo es unicéntrico. Correa no admite cambios, deja que quien cuestione sea expulsado. Sin embargo, lo vi muy cariñoso con la prefecta del Guayas. Así, un tuit, justamente momentos antes de casarse, publicó un video y dijo, se me ha filtrado este video, y le deseó lo mejor. Pero no fue ajena, por si acaso, la prefecta
momentos también, incluso minutos antes ella le dedicó tal vez unas palabras, no solamente al presidente, sino también hizo una alusión política en cuanto a la Revolución Ciudadana. Yo creo que hay un guiño como para decir, vamos a mantener el status quo. ¿Qué le dijo a la Revolución Ciudadana, a nuestra prefecta? De mantenerse, de que no iba a existir una separación como tal. Creo que eso le da de alguna u otra forma una estabilidad a ese resquebrajamiento que tiene la Revolución Ciudadana, esa partitura que se ha visto todo en Pero estos ¿quién dio tiempos? eso? En el fondo fue la candidata presidencial, La señora Luisa González. Ella fue la que generó ese caos, ese malestar, la presión, y vuelve a ser la piedra de toque dentro del partido. La manzana de la discordia la vería yo. Yo la veo como la manzana de la discordia. Totalmente, o sea, como que para Correa es difícil decirle cállate, porque bastante obediente es, creó una tensión con Polos, y yo me imagino que Correa reflexionó y dijo, aquí tengo que transarme, porque mal o bien cada uno es portador de un determinado volumen de votos, de simpatía, etcétera, etcétera, queridos compañeros. Sí, definitivamente. Yo creo que ahí, como usted ya lo indicó, don Ramón, la manzana de la discordia ha sido, en este caso, la candidata Luisa González, ¿no? Y creo que esto se ha vuelto en algo que está lastimando a la Revolución Ciudadana de a poco, desde los últimos meses hasta acá. Es necesario, creería, aunque no soy partidario de la Revolución Ciudadana, pero creo que es necesario tratar de hacer un mea culpa en las cosas que se han podido fallar, las cosas que se han podido hacer bien, conversar puertas adentro, porque esas filtraciones tampoco ayudan para mucho. Y bueno, pensándolo desde el punto de vista de democracia, desde el punto de vista de partidos, siempre es necesario tener una oposición, pero que ya no existe, no hay. Entonces hay que ver si logran poder compenetrarse y resolver esos problemas que tienen ellos a la interna. ¿Qué tiene Expreso, querida Astrid? Usted que es exploradora del Expreso, aunque ahora la veo al Expreso bastante exagerado en ciertas notas. Vamos con el análisis de Expreso. Don Ramón, Diario Expreso en su página 6 trae lo siguiente. José Serrano cumple 5 días preso en el centro migratorio de Miami. Él está recluido justamente en el Crown North de SPC desde el 7 de agosto de este año, cuando pues habría sido retenido y es custodiado por agentes del ICE por aparentemente una infracción de conducción, pero muy poco se sabe sobre esa materia ni cómo pudo haber quedado su estatus al interior de los Estados Unidos. No obstante, acá en Ecuador pues se analizó, una vez que se conoció del tema, qué procesos tiene en investigación en su contra. ¿Cuáles serán los motivos? No se conoce, parece top secret. Así es. Qué raro que no hayan encontrado información los medios que se dedican a la investigación, porque eso se pone la documentación y entiendo que aparece. Lo tendrán velado al señor Serrano 4 días por una infracción de tránsito. 7 días ya. 7 días. Es medio raro por una infracción de tránsito en Estados Unidos. Te afianzas y sales. Debe ser por otra infracción. Por otro lado, el juicio de Goyes, de Solanda Goyes, la vocal del Consejo de la Judicatura, sin certezas de los votos, bueno, finalmente no se la destituyó, no se la censuró, se llegó al juicio político por un aparente incumplimiento de funciones. Recordemos que ese ahora suele ser el aspecto favorito de de los asambleístas que quieren llevar a juicio a los funcionarios, pero no se llegó con la certeza de los votos, por lo menos del oficialismo, que era quien empujaba pues el juicio político a Goyes. Finalmente no terminó censurada y terminó en ese caso la fiscalización a esta vocal. ¿Qué hay en eso? ¿Cuál es la profundidad del caso Goyes? Entre tanto caso en caso. ¿Ah? Bueno, se le acusaba por haber interferido, tal vez no cumplido con una sesión justamente para tema también de concurso de jueces, que ese habría sido el incumplimiento de funciones. No se logró configurar tal incumplimiento ni tampoco ese requisito. Yo creería que iba más allá también de una presión que no quisiera pensar que viene también de una presión por parte del Ejecutivo de querer inferir en las decisiones de la Judicatura, pero bueno, no se llegó a la censura y finalmente Goyes continuará pues con sus derechos políticos. Recordemos que la censura es el retiro del cargo, como también pues tiene una sanción de no participación política por un tiempo determinado. Y en el caso de, Siga. Y en el caso del consejero Albán, todavía sigue en marcha ese proceso. Todavía está en marcha, por supuesto. Vea usted. ¿Y ¿Qué es el cómo Consejo ve de Participación el Ciudadana? finiquito de Albán? ¿Se salva o no se salva?
Bueno, habría que ver. Él había justamente dicho aquí en estos micrófonos que él estaba tranquilo y conocía pues de todas el proceso que se estaba llevando a cabo. Yo creo que, como lo dije hace unos minutos, hoy por hoy se utiliza mucho el tema de incumplimientos de funciones para llevar a juicio político a los funcionarios, pero hay que realmente, se tiene que configurar tal aspecto, y yo creo que ese va a ser el mayor reto de los asambleístas de ADN, buscar a que se configure el incumplimiento de funciones, o por lo menos demostrarle al señor Albán en qué ha incurrido, en qué falta ha incurrido como consejero. Yo creo que ahorita en estos momentos el Consejo de Participación Ciudadana, igual que en otros gobiernos, sigue pasando por el mismo agujero que ha venido durante estos 16 años. El quererte tomar este apéndice del Estado como tal, para justamente cooptar las principales titularidades de las funciones del Estado, como estamos viendo, al camino hacia la Fiscalía General del Estado, nada más. Oiga, y uno de los temas, Europa se asfixia en calor. ¿Ah? Sí. Terrible los calores en Europa. Así que, y en Washington también. Usted que se va la próxima semana, cuidado que hablando de Washington. Se va este viernes, no la próxima semana. Se va este viernes y se va a pasar la próxima semana allá nuestro amigo Jorgito. Oiga, Jorgito, pero cuidado, porque dice, Trump ha declarado zona de emergencia en Washington porque es más peligroso que Bogotá y otras ciudades del planeta. No dijo Guayaquil, pero cuidado, me lo asaltan allá, me lo chinean. Hay que estar pendiente, muy pendiente de todo. Vaya tranquilito nomás. Y otros dicen que es una exageración de Trump, simplemente para hacer ruido, como todo lo que hace Trump en el mundo. Ha declarado terrible la situación. Don Ramón, pero en medio de lo que estamos pasando en estos cambios climáticos, incluso no solamente en la zona europea o en Estados Unidos, acá también hay una baja de temperatura que preocupa al callejón interandino. No quería ir más allá. Quería simplemente poner también la situación que pasa en la Unión Europea en cuanto a su apoyo a Ucrania, porque las negociaciones para la paz entre Rusia y Ucrania comienzan a medir también fuerzas. Así es, y comienzan a medirse fuerzas. Estados Unidos con Rusia y la Unión Europea, quien es ahorita su socio económico y político de Ucrania, también a no dejar que parte del acuerdo de la paz sea ceder territorio en este momento donde parece que Rusia tiene mucho que ganar. Hola César, buongiorno. Buongiorno, don Mormón. Bienvenido, César. Buenos días. Estábamos hablando de un tema que, Alaska, que ha puesto usted breve y sintético, pues no vamos a hablar de Estados Unidos, le encanta ese tema, pero lo vamos a hacer breve y sintético. ¿Llegará a un acuerdo Trump con Putin? ¿Los europeos aceptarán ese acuerdo o seguirá el enfrentamiento a Ucrania? ¿Es un sí o no? Y una breve síntesis sobre el tema para tratar otros temas, César. Creo que esta no será la ocasión en que todo termine. Creo que hay que tomar en cuenta que Ucrania es un país soberano y la opinión pública está a favor de continuar el conflicto, aunque Zelensky no sea tan popular como antes, porque se trata de algo más allá de Zelensky, ¿no? Algo mucho más grande que él. Y creo que hay suficiente gente pro-Ucrania dentro del Partido Republicano, y ya la idea dentro del equipo de Trump de que si Putin sale airoso de esto, va a buscar más conflictos y que eso va a hacer parecer a Trump débil, que motivarán estas figuras que piensan eso dentro del gabinete y el partido, a que Trump al final trate de meter nuevas presiones y siga empujando la cosa en otra dirección. ¿Qué le parece a usted, Jorito? Yo creo que coincido en lo que menciona César. Hay muchas personas dentro del Partido Republicano que creo que están a favor de Ucrania. Creo que el tratar de encontrar ese acuerdo, entre comillas acuerdo, porque muchas veces se lo ha intentado y luego no se ha podido llegar, va a ir de la mano por tanto por los temas de intereses que puede tener el propio presidente, como los temas de intereses puntuales sobre esa crisis que pueden tener justamente también miembros del Partido Republicano, porque creo que en eso sí terminan trabajando juntos, entre comillas trabajando, pero al menos considerando esas opiniones, que es muy importante. Y veremos qué sucede con este encuentro que va a tener el presidente Trump con Vladimir Putin. Angie, ¿quién es el invitado para que comience la entrevista, doña Astrid? Ya está lista. Bueno, usted lo tiene. ¿Quién lo tiene? Sí, ya lo tengo yo, don Ramón. A esta hora de la mañana, 8:21. Ya se encuentra con nosotros en la línea. Está Nicole Deep, ella es psicóloga clínica y máster en
gerontología. Vamos a hablar con ella sobre la presentación de la obra Sueño que Romance, protagonizada por adultos mayores. Bienvenida a La Mañana en RTP. Doctora Dip, gracias por acompañarnos. Buenos días, doctora. Gracias. ¿Cómo está usted? Se la ve muy contenta. Muchas gracias. Llena de energía. Muy Cuéntenos bien. un poco sobre lo que va a realizar en su centro y terapéuticamente para qué sirve el teatro con los adultos mayores, querida amiga. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, les cuento un poquito. Realmente el teatro como herramienta terapéutica, sobre todo en los adultos mayores, es algo maravilloso, ya que no solamente se enfoca en activar la parte de memoria, el tema de manejo escénico, sino que también es el momento donde ellos interpretan un personaje, se meten en un personaje, entienden al personaje. Más aún, esta obra, cuando la escribí, la hice pensando en uno de mis socios del club. Es uno de mis adultos mayores. Él llegó con una situación bastante difícil, un trastorno de ansiedad bastante marcado, y llega con esto de, pues me acabo de jubilar, que era, ¿y ahora qué hago? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Ya perdí mi tiempo, perdí mi juventud, perdí mi vida, llegué a esta edad y ¿qué pasa? Ya no tengo nada que hacer. Entonces, él, a través de la terapéutica que tenemos en el centro, empezó a encontrar su sentido de ser, encontró nuevamente retos, opciones para intentar, y justamente por eso la obra se llama Un sueño que renace, porque es renacer dentro de una vida que él creía que ya estaba, pues, que ya no había nada que hacer, que ya estaba completamente acabada. Y en realidad se dio cuenta que pues había mucho que hacer, y hoy por hoy ha mejorado un montón. Él ya pudo avanzar dentro de su proceso terapéutico y de hecho cada día está mucho. Ahora, cuéntenos un poco, para los que ya vamos camino, usted me decía el otro día que a los 66 años todavía no se es adulto mayor, sino ahí estamos un tanto que es a partir de los 75 años. ¿Cómo ha avanzado la ciencia gerontológica para el cuidado de los adultos mayores? Usted es psicóloga especializada en ese tema. Cuéntenos un poco sobre ese tema, doctora Diep. Bueno, el tema aquí en Ecuador sigue en pañales. Somos pocas las personas que hemos pues incurrido en este campo, y tengo la certeza de que seremos muchos más. Entonces, realmente aquí hay mucho que investigar, hay mucho que hacer. Dentro del mundo, de Europa, de Estados Unidos, están mucho más avanzados, pero pues de ahí es donde uno aprende. Cuando hice mi maestría, el método que ellos usan, que es mi método, es atención centrada a la persona. Lo que busca es que a través de las actividades, los gustos, disgustos, preferencias, la historia de vida, qué fue lo que hiciste cuando eras joven, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que te gusta hacer, crear planes terapéuticos que justamente ayuden a que las funciones no se pierdan y que le den un sentido, actividades con propósito y sentido para cada persona. Entonces, por ejemplo, una persona que ha sido muy amante del arte, pues hacer todo este tipo de actividades les ayuda para continuar desarrollándose, pero también hay que ponerle un poquito de dificultad. ¿Qué es lo que no te gustaba hacer? Ok, sabes que yo tengo un paciente, de hecho, que odia hacer sopas de letra. Entonces, porque dice, pero la paciencia, no le gusta, qué pereza. Ok, de vez en cuando, por lo menos hago que haga una sopa de letras, pero que en lugar de buscar las 10 palabras que tiene que buscar, busque al menos 3. Y progresivamente le voy subiendo, y luego 4, luego 5, porque justamente le enseño y le explico cuál es el valor detrás de eso. Entonces, pasa mucho que en ciertos lugares donde se trata con adultos mayores se los ve como un común denominador. Todos son iguales, todos hacen lo mismo, todos pues es un mismo programa para todos, y la realidad es que se necesita personalizar. Cada uno tiene que ser un programa que vaya de acuerdo a lo que ellos necesitan. Por ejemplo, una persona que ha sido
mucho de palabras durante toda su vida. Si bien me sirve, pero ¿qué hago con esas palabras? ¿Qué reto le puedo poner con esas palabras? No solamente dígame, me invento 12 palabras que empiecen con una letra, sino vamos a hacer algo más difícil, vamos a darle un sentido a esto. Y bueno, pues algo que para mí es súper importante es la combinación que viene con varias disciplinas. Pues el tema de hacer ejercicio, la mayor cantidad de ejercicios posibles, la mayor variedad posible, adicional de pues temas de arte, temas Doctora, de música. Dígame. Y en este sentido, sí quisiera consultarle para mayor información dónde podremos ver la presentación de la obra Sueño que Renace y con estos protagonistas que son de lujo. ¿Dónde podemos adquirir también, por ejemplo, mayor información de tal vez quienes nos están escuchando quieran participar también de más actividades como estas? Bueno, nosotros estamos acá en Ábano Plaza 3, en La Aurora. La obra se va a dar ahí porque es una obra que empezó en casa. Entonces, es algo muy íntimo, es una dramatización leída. Entonces, ahí pueden obtener información de la obra, es este viernes a las 11 de la mañana. Pero también, pues, están todas nuestras actividades de lunes a viernes de manera constante. Laura, querida Astrid. 8:28 de la mañana, don Ramón. Bueno, cambiamos de tema gracias a la doctora que nos ha acompañado esta mañana. Tema gerontológico, eso de nos volvemos viejitos, ¿no? Y ahorita casualmente recibo de un abogado certificado de no exportación de salud de España. Dios mío, estoy en esa edad plenamente, ¿no? Y a veces me olvido, ¿no?, que pertenezco a esa generación. Ve usted. ¿Ah? Don Chéchare, ¿qué le pasa? ¿Qué está revisando? La caída de la bolsa en Nueva York, la subida, ¿cómo está? Todas sus inversiones en el planeta están bien, don Chéchare. ¿Ah? Todo está bien mientras yo esté en esta cabina, don Ramón. Caramba, Dios mío. 10-1 me dio ahorita, 10-1. Todo se puede resolver, pero... Oye, ¿de qué se trata la conferencia? 23 de septiembre, ¿no? 26 de agosto, don Ramón. 26 de agosto. Una conferencia en el Club de la Unión, en el club, como dice mi buen amigo César, donde va a estar César, Stephanie Macías y nuestro querido amigo, el economista Ortiz. ¿De qué van a hablar? Así es, vamos a hablar de gobernabilidad, economía, la comunicación del gobierno. Básicamente perspectivas para el segundo semestre de este año, pero con data dura. Los indicadores económicos presentados por Fausto Ortiz y una comparación histórica de la situación actual de la Asamblea y de la relación entre gobierno, alcaldes y actores internacionales con lo que ha pasado en gobiernos recientes, para que estemos listos, ciudadanos, empresarios, para tomar decisiones. Así que los esperamos el 26 de agosto. Si necesitan más información, pueden contactarme a mí en redes sociales, a Stephanie Macías o a Fausto Ortiz. Nos encuentran con nuestros nombres. Vea usted, listo. Club de la Unión, 26 de agosto, ¿a qué hora? De 6 a 8 p.m., don Ramón. Vea usted, ahí está, listo. ¿Qué tenemos, doña? Que la veo como que tiene algo y que lo quiere sacar. ¿Qué es que tiene? ¿Picazón en la piel? ¿Qué es que tiene? Sí, estaba viendo sobre la gasolina. Tendrá menos subsidio y se lo elimina para aviones. El presidente Daniel Noboa reformó la manera de calcular los precios de importación de combustible. Con las medidas se espera recaudar 915 millones hasta diciembre del 2026. 8:30 nos dicen mención comercial. Aló, ¿qué tal? Vaya con la mención comercial. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. 8:37, querida Astrid, querido Jorge. ¿Usted está escuchando? La mañana en RTP por la 96.5 en Guayaquil y Santa Elena. 98.7 en la muy querida provincia del Oro. Y en el Real Audio en www.rtp.es. No se olviden que también pueden escucharnos en Facebook y YouTube como RTP Ecuador. Así es, los escuchamos, los leemos, sus comentarios en vivo que nos envían por YouTube y por Facebook.
también son muy importantes para nosotros. Muy bien. Angie traía a colación un tema que lo veo aquí publicado en Expreso el día de ayer. ¿Qué significa el cambio en la fórmula para fijar precio de la gasolina en Ecuador? ¿En qué consiste el nuevo sistema de banda? Según la vocera de gobierno, Carolina Jaramillo, el precio ahora puede subir o bajar hasta un 5% mensual según el mercado. Antes el sistema permitía variaciones de hasta un 5% en el alza y un 10% en la baja. Ahora es 5% para el alza como para la baja. ¿Qué otros factores se suman al cálculo? Ahora incluye el costo real de importar combustible y la rentabilidad mínima de 10,78% para las empresas importadoras, con el fin, dice el gobierno, de garantizar competencia y abastecimiento. ¿Qué efecto inmediato tiene en los precios esta medida? El Expreso nos cuenta. La gasolina extra y el Ecopaís suben de 2,63 a 2,75. La gasolina super pasa de 3,48 a 3,57. Y el diésel se mantiene en $1,79. Esto del decreto ejecutivo 83. Y el gobierno, como decía Angie, espera recaudar 915 millones desde agosto de 2025 hasta diciembre de 2026. Es decir, 404 millones más que con el método anterior. Bueno, recaudar no sé si sea el término, ¿no? Perder menos en subsidios, ¿no? Que el subsidio aquí no es ni siquiera transferencia, sino es, digamos, el costo oportunidad de, en vez de venderlo a un precio real afuera del país, pues colocas cosas dentro del Ecuador, pues, ¿no? Colocas combustible. Ayer escuchaba a Ivo Rosero, quien es parte también de los representantes del gremio de los distribuidores del derivado de petróleo, y señalaban que veían pues acertada esta medida, este decreto, lo veían con buenos ojos, lamentaban en paralelo que no hayan tomado las otras recomendaciones para poder de alguna u otra forma equiparar los costos que ellos mantienen, por ejemplo, en temas de ciertas gasolinas, esas diferencias que vienen pidiendo o tal vez esa equiparación que vienen pidiendo hace mucho tiempo ya este gremio. Sin embargo, no generaron una opinión o por lo menos una reacción de rechazo hacia este decreto. No obstante, hay que ver ya en el tiempo cómo se vendrá calculando ahora el nuevo costo de estas gasolinas. Veamos cuánto representan también a la ciudadanía y cómo se vendrán dando el tema de la subida dependiendo a los nuevos parámetros fijados por el gobierno. En la página 15 del Universo, el país busca la acreditación del WFMI. Tras polémica por trampa de estudiantes de medicina en Argentina, se quiere fortalecer títulos locales. ¿Por qué? Porque los cogieron en roja a muchos extranjeros, entre ellos varios ecuatorianos que sacaron notas sospechosamente altas en un examen para ser ubicados en, digamos, las residencias en Argentina, entiendo, y pues los obligaron a volver a tomar el examen. Por ahí también alguno confesó haber utilizado unas gafas, digamos, con las que podía transmitir lo que veía en el examen, pero fuera de esas trampas que conocemos por varios métodos, pues muchos evidentemente se valieron de artimañas y no de su capacidad, porque cuando volvieron a dar el examen, ¿qué pasó? Ni siquiera aprobaron. Ya terminaron con 20, 30, 40, 50 puntos abajo. Una vergüenza para el país, aunque también hubo uno que otro argentino en esa lista de los que volvieron a tomar el examen y no pasaron. Y la verdad que podríamos hablar de la xenofobia en Argentina, pero no es realmente un tema para nosotros. Lo preocupante es que ahora ellos no nos van a aceptar, no nos van a acreditar los títulos ecuatorianos de manera automática, sino que van a pedir que esos títulos sean acreditados con la WFMI, ¿ya? O sea que se eleva en este caso los parámetros de rigurosidad para poder ser avalados estos títulos. Sí, the World Federation of Medical Education, creo, la Federación Mundial de Educación Médica, ya, a través de la entidad acreditadora ANECA, dice, la PUSE informó que la carrera de medicina cuenta con el sello internacional. Entonces, aquí es algo que me llama la atención. Algunos medios de prensa salieron a decir que nadie en Ecuador contaba con esa acreditación, pero la PUSE dice que sí. Varias universidades se han pronunciado, la URLA también, la UIDE.
O sea, no, la URLA indicó que su facultad de medicina fue la primera en obtener la acreditación internacional del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, organismo reconocido por el WFMI. Ese hito, agregó, vigente hasta 2029, ratifica que su carrera de medicina cumple con los más altos estándares. La UIDE expresó que su carrera de medicina cuenta con la acreditación internacional reconocida por la WFMI, que también es la mexicana. A ver, ¿qué pasó? Aquí yo quería poner como que en contexto el panorama. Aquí la razón de que hoy las universidades argentinas pues requieran de un certificado realmente internacional para poder aceptar a médicos que vayan a hacer estudios especializados o maestrías o doctorados en Argentina es por unos cuantos. ¿Es así o no? A ver. Por unos cuantos estudiantes que estaban en Argentina y cometieron... Visto desde nuestra perspectiva, porque los argentinos han hecho lo correcto. Es suficiente indicio para dudar de todos nosotros. Perfecto. Para nosotros, si pensamos que realmente somos una mayoría de gente honesta y que hay muchos estudiantes que... Es para poder entenderlo en el contexto van a por ser qué afectados, ahora... que no se lo merecen, eso es otra cosa. Exactamente. ¿Por qué ahora esa limitante o por qué ahora ese requisito internacional para poder aceptar a ecuatorianos? Porque le hemos dado razones para preocuparse de ellos, así de simple. Yo creo que el Ecuador hubiera hecho lo mismo si nos hubiera pasado esto con un montón de argentinos acá estudiando no sé qué. Sí, yo creo que es cierto lo que menciona César. Yo creo que ahí va de la mano también en el tema de... es algo que está mal, y genera una desconfianza. O sea, ya va, creo yo que va más allá de decir son ecuatorianos o pueden haber sido cualquier nacionalidad de América Latina, pero si lo que se descubre está mal y efectivamente están engañando también al sistema educativo de un país, es muy pertinente decir que hay que corregir esto de acá. Y sí, aunque no nos guste, por unos pocos pueden pagar todos, puede ser la realidad. Quizás muchas de esas personas, o quizás algunas de esas personas que actualmente no reproban ese examen, seguramente lo probaron en su momento porque tuvieron más tiempo para prepararse y demás, y quizás lo hicieron de tal forma y no tuvieron los méritos apropiados para hacerlo, y seguramente ahora pagan por lo que hicieron unos pocos o varios, pero forma parte de un poco de entender también las reglas de juego con las que tú deberías convivir en una sociedad, si eres local, pero más todavía si eres extranjero y también estás, digamos, beneficiándote de cierta manera con un sistema educativo de otro país. Pero pensemos en el estado de nuestro sistema educativo. O sea, era noticia, aquí lo comentamos, se hizo un par de entrevistas. Desde el 2013 hasta el 2025, que finalmente lo lograron, la Facultad de Medicina de la Estatal de Guayaquil no lograba que los estudiantes pasaran el CASES, o sea, que un número suficiente de ellos pasara el examen CASES de digamos, certificación estatal ecuatoriana, y por ende, pues la facultad corría el riesgo de que se la cerrase por 10 años. Estuvieron al borde de eso. Sí, pero a ver. Recién lo consiguieron porque se dio una repotenciación, está bien, pero o sea, de ahí partimos, ¿no? De un sistema donde somos llevados o son llevadas nuestras facultades al borde del abismo, de la suspensión de sus operaciones acreditadas, y a última hora se salvan. O sea, un buen trabajo para quienes estuvieron a cargo de esa reforma en la facultad, pero eso es más que una alarma. A ver, está bien, y yo no voy a justificar aquí ni el plagio, ni la copia, ni hacer este tipo de irregularidades, pero bien hace señalar un colega que me escribe en estos momentos y trae pues un caso de una médico que está en Argentina y que están sufriendo xenofobia justamente debido a estos 2 o 3 o 4 ecuatorianos, los que sean, que no representan a toda la capacidad o a todo el grupo médico realmente comprometido con la salud y con el bienestar de una ciudadanía. Dicen que están sufriendo de xenofobia debido a esto, incluso piensan que todos los médicos ecuatorianos han falsificado o que no están capacitados para ejercer la medicina como tal y están siendo relegados. Cuidado, vamos a caer por el menosprecio de estas personas. Es que no somos nosotros, de nuevo, es el argentino. Sí, está bien, pero cuidado el mensaje que estamos llevando también. Siempre digo, hay que separar las cosas, y por eso yo trataba de un poco de dejar en claro que es por unos cuantos que se está tomando esta medida. A ver, recordemos que siempre el tema de la comunicación y cómo se llega a comunicar las cosas
de alguna u otra forma llegan a inferir en la globalidad del panorama. No vamos a desacreditar a todos los médicos ecuatorianos. Estamos trayendo, por ejemplo, el tema de la Universidad de Guayaquil, que sí, que es un hecho que preocupa, pero no es la realidad, por ejemplo, de otras universidades que sí presentan, por ejemplo, las acreditaciones necesarias y que pues someten a sus estudiantes a niveles altos de rigurosidad. La Universidad de Guayaquil también ha tenido profesionales de primera, solamente que hay etapas en las cuales pues hay este tipo de situaciones que merecen ser subsanadas y merecen también ser de alarma para mejorar en el sentido de las infraestructuras, porque sí recuerdo el caso que tú dices, incluso yo lo fui a hacer, César, y recuerdo que parte también de esta falta de acreditación que hacía el CACES era porque no había una infraestructura adecuada, porque no contaban con los puntajes en el tema de los laboratorios y demás. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que estamos comunicando y hay que separar los casos. No todos los médicos que están en el extranjero no están en las mismas condiciones, no falsificaron sus calificaciones o no adulteraron a través de la copia, a través de este tipo de imprudencias las calificaciones de ellos. Hay muchos médicos que sí están capacitados y que están en el extranjero representando no solamente sus familias y los años de estudios que han hecho, sino también al país. Así que cuidado con eso. A ver, no digo que sea cierto. Yo tengo amigos que son grandes médicos jóvenes en el Ecuador que se están yendo afuera y que están dejando un alto el nombre del país porque hacen esta investigación. Astrid, yo entiendo, pero ojo, yo creo que el verdadero patriotismo muchas veces no es la apología, sino el reconocimiento de nuestro estado de crisis. O sea, aquí leo una nota de Primicias que nos habla de vamos a ser estudiantes que no es que no es alarmista, aquí está. Luego de que Primicias reveló que hay médicos que reprueban la evaluación hasta 16 veces, la evaluación de habilitación de casas para estudiantes de medicina. Decanos de medicina aseguran que el detonante de este problema es la proliferación de facultades. No estoy seguro, ¿ah? Podría ser que estamos sobrecargando el sistema, ¿ya? Y que no hay suficiente regulación para manejar el tema de los estándares. Se supone que el CACES y el CES, el Consejo de Educación Superior, y la CENESIT encima, deberían estar ahí para asegurarse de que las facultades pues tengan profesores realmente capacitados, profesores que atiendan los horarios de clase y no le dejen todo el trabajo a los ayudantes de cátedra, que tomen pruebas y que dicten cursos que estén al nivel, digamos, de las mejores universidades del mundo, o al menos al nivel de la educación contemporánea, actualizada. Ahora, claro, yo no creo en abolir la autonomía universitaria y en administrarlo todo al detalle, pero a lo mejor sí se necesita momentáneamente una intervención y a lo mejor sí se necesita una pausa. O sea, ya basta de permitir a las nuevas universidades abrir de unas facultades de medicina. Okay, y tratemos de concentrarnos en elevar el nivel de las que ya tenemos. Eso es cierto, con eso yo comparto, pero estamos hablando de una decadencia o por lo menos de una deficiencia que tenían estudiantes de una universidad de larga data que ha sacado a los mejores profesionales en esa rama, que es la Universidad de Guayaquil. Entonces no estamos hablando de cualquier facultad. Yo concuerdo con lo que tú dices, pero la deficiencia que estamos teniendo debe ser una alarma para focalizar los esfuerzos en algo. Tampoco vamos a generalizar. Hay muchas universidades que sí han invertido y que sí han puesto los esfuerzos para sacar a profesionales, incluso han creado para las prácticas de estos mismos profesionales, hospitales, clínicas, para que puedan justamente ejercer de manera inmediata, porque en la práctica está también el saber. Pensemos en la educación. Déjame terminar un ratito con esto. Lo que no quisiera es generalizar y decir, porque esa universidad, por ejemplo, que no tiene tanto prestigio, aperturó hace 5, 10, 15 años una carrera como de medicina, todos esos profesionales no están validados, o todos esos profesionales no están en la capacidad de todavía ejercer la medicina. Cuidado, no vamos al desprestigio, hay que normar, sí, y estoy muy de acuerdo, hay que ser más rigurosos, no hay que venir y permitir que todas las universidades que cumplan con unos 2 o 3 factores puedan abrir carreras médicas como tal, porque las que ya tenemos, las facultades o las universidades que ya tienen esta carrera, realmente no están siendo tan rigurosamente vigiladas, pero lo que no quiero es generalizar. ¿Qué hace la universidad para la mayoría de la gente? Te da un papel que te permite ir a un empleador decir, tengo un mínimo de aptitudes. Sí. Un mínimo de compromiso. Uh-huh. Que en el Ecuador también hay que poner eso en duda, porque aquí la corrupción viene desde el preescolar, ¿ya? Y no creo que eso sea el típico dramatismo ecuatoriano, hasta ni siquiera victimización, sino en algunos casos
digamos, no sé, la reificación, el volver parte de nuestra identidad real, de nuestra naturaleza, que aquí todo es corrupción. No. O sea, es un hecho real. Es un hecho del que se quejan muchos compañeros, muchos colegas. Yo sé que cuando hablo de lo mío, mi experiencia personal, hablo de anecdótico, pero es de las cosas con las que me topo todo el tiempo y no me queda ninguna duda, ¿ya? O sea, ¿qué hay que hacer para cambiar? Yo creo que primero hay que ir a lo elemental, la relación docente-estudiante. ¿Ya? Necesitamos reclutar a buenos docentes. En su momento, Correa puso el requisito del posgrado para dar clases. A ver, eso es lo que se hace en todo el mundo civilizado, ¿ya? Y claro, como esto es el Ecuador, fuimos todos a la carrera por la titulitis. Entonces un montón de gente fue a sacar doctorados online, que eso me parece una cosa que es posible, pero que no me da mucha confianza. Doctorados en Cuba, que tú puedes ser un gran historiador en Cuba, puedes ser un buen médico en Cuba, pero por ahí también se proliferaron ciertos títulos que no sé si dan confianza, porque tampoco es que es el mejor sistema en todo sentido el cubano, y miren, creo que sabemos todos por qué. Exactamente, y acá, con el respeto que se merecen muchos médicos cubanos, y he conocido unos 2 o 3 muy buenos en diferentes áreas, pero muchos médicos cubanos, a diferencia de los que me han tocado a mí, pues no mostraban la experticia necesaria para ni siquiera dar, muchas veces con una problemática, pese a que tenían exámenes ahí y continuaban claro en el tanteo. O sea, hay que ser bastante objetivos y claros. Y permítame, digamos que no es imposible, aunque es bastante raro, porque no es imposible. En esa época se sobreponderó al médico extranjero. Ser un doctor online. Y nuevamente desmerecieron a los médicos ecuatorianos. O sea, hay doctores. Por eso digo, no hay que generalizar. Hay doctores, y hablemos de casos famosísimos. Creo que Wittgenstein sacó su doctorado en filosofía en Oxford, después de haberse ido a Noruega y a no sé qué partes a escribir en cabañas, regresó con el libro ya escrito, con el Tractatus, presentó el libro escrito y esa fue su tesis. O sea, hay quienes a distancia pueden hacer un trabajo de investigación real y presentarlo, pero eso debería ser algo extraordinario, raro, no común, ¿ya? Pero a lo que quiero ir de nuevo, aquí se ha divorciado el título de posgradista y sobre todo el de doctorado, ¿ya?, de la investigación. No se están haciendo tesis que realmente pasen estándares rigurosos. Hay gente que llega al doctorado sin publicar una vez un artículo realmente en una revista respetable, y hay formas de trampear, digamos, los sistemas que califican las revistas y el impacto de las publicaciones. Bueno, eso depende, César. Porque, por ejemplo, en las modalidades, incluso hasta para graduarte de la licenciatura, en mi caso, por ejemplo, te dan opciones. Pero no la licenciatura, publicación de un pues paper, pero a mí me dieron la publicación de un paper, un trabajo audiovisual o un examen. Yo elegí la publicación de un paper. Ya, está bien, pero hay un estándar distinto para la aplicación de un paper en el pregrado, porque también tengo muchos amigos que hicieron eso, y una maestría, y encima ya, cuando uno está buscando el doctorado o uno ya llegó a ser doctor y uno está haciendo el postdoctorado, que es una etapa que existe también en Estados Unidos. O sea, digamos que es camino a ya ser un profesor, digamos, contratado. Pero está dentro de los parámetros también. Sí, yo sé, pero digamos, con distintos estándares. No es lo mismo la publicación que se puede exigir a un estudiante de pregrado que la publicación que se le exige a un doctor. Lo sé porque, por ejemplo, acá son investigaciones académicas, no científicas. Pero lo que yo digo que está dentro de dentro de los requisitos para hacer doctorado. Pero, y aquí en el Ecuador, digamos, ese divorcio viene no solamente por el hecho de que muchos profesores se ejercen la docencia sin sentarse a investigar y sin involucrar a sus estudiantes en la investigación, que es parte de la enseñanza. Hay quienes dicen, soy investigador porque publican 20 papers, ¿ya? Y en esos papers ya salió en la prensa hace poco, ¿no? Claro, pues pagan para aparecer entre los autores. Recogen plata entre estudiantes y profesores y funcionarios de la universidad para que sus nombres salgan ahí y los publiquen en journals, en revistas de Kazajstán, que no las lee nadie, ¿ya? Papers con 8 o 10 autores. Sí. En campos donde eso no es común, donde 3, 4, 5 máximo es lo usual. Entonces, lo que quiero decir es, necesitamos empezar a aplicar ciertos estándares rigurosos, y eso va a significar, ¿ya?,
hacer pasar por procesos dolorosos a algunas universidades y algunas respetables comunidades de nuestra sociedad. Concordamos que hay que mejorar la rigurosidad de las acreditaciones para las universidades y para las aperturas de facultades médicas, al igual que cualquier otra facultad que merece también que los parámetros sean igual de estrictos para que la formación sea adecuada. Pero ojo, yo insisto, igual no desacreditemos. Pero ya lo he dicho 5 veces, Astrid. Yo creo que estamos de acuerdo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sino que rebobino. Hemos asentido con la cabeza, con nuestro silencio tácitamente. Es que rebobino, por si acaso, porque yo... Hemos aceptado lo que nos dicen. Porque los médicos ecuatorianos, y usted que tiene familiar médico, yo que tengo familiar médico, usted, Jorge, tiene familiar médico, bueno, pero muchas personas que tienen familiar médico y conocen de la probidad, conocen del profesionalismo de nuestros familiares, sabemos que ellos están sometidos a evaluaciones perennemente, que han sido profesionales a carta cabal, y no puede ser posible que nuevamente, ya en el pasado se los desacreditó porque vinieron médicos extranjeros con una cantidad de títulos, y hoy nuevamente por 2 o 3, 4 personas que no saben ser ciudadanos, porque ni siquiera son profesionales, o sea, no saben ni cómo portarse de manera ciudadana. O sea, se desacredita nuevamente toda la capacidad o todo el conglomerado de médicos del país. Yo quiero hacer esa distinción, la verdad. Hay que pensar, ¿no?, en estas instituciones como los hospitales universitarios, que en otros países los hospitales universitarios llegan a ser de los mejores de las ciudades en donde están ubicados, traen a médicos del extranjero para que trabajen ahí y sean docentes, ¿ya? O atraen al docente diciéndole, bueno, vas a tener tu, digamos, constante actualización, tu ejercicio profesional y una mejor remuneración trabajando en el hospital mientras das clases acá. Pero el problema es que aquí, incluso cuando se recluta a grandes profesionales en la medicina, ellos le dedican la mayor parte de su día a mi consulta privada, a la consulta que yo, digamos, por filantropía la doy gratis en alguna fundación. Luego, tal vez tengo una labor administrativa de algún tipo en un hospital, o estoy de planta ahí como médico, o las dos cosas a la vez, y de cuando en cuando, una vez a la semanita voy y doy una clase. No puede ser así. O sea, si uno va a ejercer la docencia, tiene que dedicarle una buena parte de su tiempo. Como decía Don Y hay Bo, que darle por eso salidas profesionales bien diseñadas a los médicos. Y estos hospitales públicos, ligados a universidades públicas, deben ser los primeros que deben tener el presupuesto para empezar a reclutar a los mejores, para elevar el nivel, ¿ya? Y claro, eso significa también ir votando un montón de compadres, amigos, o sea, acabar con las componentes y las cuotas. Y como alguien me hace una apreciación, o sea, pasa por el lado de lo ético, por eso yo decía que no son buenos ciudadanos. Y traigo a colación una frase de Don Bosco, por ser salesiana. Hay que ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Es que sí, es que la parte de la ciudadanía pasa por la parte ética, por ser honrados, por ser honestos. Entonces, por eso digo, no fueron buenos ciudadanos. Y no fueron personas con ética, que eso también importa bastante muchas veces, y eso es lo que me lo transfiero un poco al trabajo que yo hago. Yo siempre les digo a las personas que trato de formar, que no se trata de si ellos van a ser buenos profesionales o malos profesionales, si van a ser buenos políticos o malos políticos. Se trata de que primero sean buenas personas, que se enfoquen en los valores, en esa parte ética, esa parte moral, que creo que les hace falta desde el ámbito académico, pero sobre todo hace falta en la sociedad tener buenas personas. Y eso creo yo que es la base fundamental de todo. Hay que empezar por ahí. Bien, vamos ya a la mención comercial y vamos a una pausa también. Ya regresamos con más. Hasta luego. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. 9:09 de la mañana. Las fortunas privadas que el IES ayudó a amasar en las páginas 2 y 3 del Expreso.
ya la segunda parte de esta investigación de Diario Expreso que les recomiendo leer brevemente antes de entrar con nuestra invitada del último segmento. 8.000 millones pagó el IES a prestadoras externas de salud entre 2013 y 2015. Y ojo, aquí hay varias realidades. Hay quienes hacen su trabajo bien y el IES no les paga y los tiene al borde de la quiebra. Hay quienes hacen su trabajo mal, igual lo mismo. Y hay quienes les pasan facturas falsas al IES. Y hay quienes facturan cosas reales y hacen un buen trabajo, un buen servicio médico, pero que nunca debieron recibir pacientes del IES. El IES los debió haber atendido. Pero las máquinas misteriosamente se dañaron. ¿Ya? Y voy a volver a contar esto. Eso de las trampas en la facturación con el IES es bastante cierto. Y en otro país decir esto fue un chisme de aula, un chisme de pasillo en el colegio, pues valdría para, digamos, desvirtuar el comentario. Pero ustedes saben que esto es el Ecuador. Ustedes saben que todo se maneja en camarilla, ¿ya? Yo escuché en el colegio. Se sabía en el colegio. Se lo comentaba en el colegio. Hasta ese nivel llegaba. Que había gente que robaba el IES. Y como les digo, mientras también uno por ahí escuchaba que había otra gente que hacía su trabajo bien, le cumplía el IES, recibía a los pacientes del IES y lleva 10 años haciendo milagros para no quebrar porque el IES no les paga. Así que no demonicemos, y no es lo que hace el Expreso a todos, solamente entendamos que esto es algo complejo y por eso también el Expreso nos presenta ya en la letra de fondo una investigación profunda y en partes. Así que los invito a leerla y ya cuando esto avance más la iremos comentando también más a fondo. 9:11 de la mañana, querido Jorge o querido Nino, no sé, me estoy confundido con la cortina. Le damos la bienvenida a Viviana Pilos, asambleísta por Santo Domingo de los Áchilas, expresidenta de la Asamblea Nacional. Con ella hablaremos sobre la fiscalización que se ha intentado hacer en la Asamblea en torno a los 18 neonatos fallecidos en un hospital en Guayaquil. Bienvenida, estimada Viviana, a la mañana en RTP. Buenos días, César, también para el otro panelista que está allí con usted. Perdón, buenos días, no se preocupe. Pero un abrazo también a la distancia. Primero, empezar a solidarizarme con las familias de los 12 neonatos fallecidos en el Hospital Universitario de Guayaquil. Creo que esto no es un drama personal, es una herida abierta que debe abrir y que debe despertar la conciencia nacional, más allá de partidos, de ideologías, de posturas. Creo que el momento tan delicado y tan crítico por el que atraviesa el Ecuador nos aboca también a que podamos encontrar soluciones en conjunto y a coadyuvar también todo el esfuerzo necesario. Y por eso el día de ayer, aquí en la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, se llevó a cabo el inicio de este proceso de fiscalización con la comparecencia de varios delegados de las distintas funciones de instituciones que fueron convocadas para el día de ayer. Asambleísta, me gustaría tratar un poco de precisar quizás para la comunidad, por los ciudadanos que nos están escuchando, ¿cuál ha sido el problema? Más allá de lo que nos pueden decir en redes sociales, porque hay personas que dicen una cosa, por acá se dice otra, quizás desde un punto de vista de fiscalización. Que es hasta lo que la cifra, ¿no? Que no es 18, correcto, que fue el anuncio original y es mi error, 12 se sabe que fueron. ¿Cuál es, al menos hasta ahora, los hechos que ustedes manejan dentro del ámbito legislativo, dentro de la fiscalización? ¿Qué es lo real que se puede decir hasta el momento? Porque seguramente falta investigación por cumplir. Bueno, la fiscalización va a ser una fiscalización muy amplia. El primer elemento que hay que señalar que la salud en este país se encuentra en un estado terminal. Y eso ha sido una alerta por parte de médicos, de enfermeros, de pacientes, de servidores de prestación de servicios externalizados, de los mismos medios de comunicación que a diario vienen denunciando y que es producto de este recorte de más de $1.000 millones al presupuesto de salud. El día de ayer fueron convocados y varios de los funcionarios que asistieron a esta mesa legislativa, primero quiero decir que intentaron maquillar, que intentaron hacer creer que todo estaba bien dentro del Hospital Universitario de Guayaquil, así como también del Hospital de Monte Sinaí, pero la realidad es que cuando el viceministro, que es delegado del señor ministro, comparece sobre los 3 pedidos de requerimientos de información que le hicimos, solo contestaron uno.
pero contestaron uno a medias tintas y querían globalizar sobre todo lo que sucede en el país, cuando la comparecencia era exactamente sobre los neonatos fallecidos en el hospital de Guayaquil. Y allí es preciso señalar que sobre este caso, si bien es cierto, las notas periodísticas al principio alertaban que eran 18 niños que habrían fallecido, ayer quedó claro que son 10 niños que estaban con distintos problemas. De estos 18 niños, 12 han fallecido y los otros se encuentran en observación. Es así que son 12 neonatos que han fallecido dentro del hospital universitario. También que algo que quedó también allí claro es que en el Ecuador en el 2025 ha existido hasta el momento 624 muertes de neonatos en los hospitales públicos del Ecuador y que 48 de estos casos fueron por sepsis bacteriana. Según médicos, esta sepsis bacteriana se produce cuando no hay las condiciones adecuadas dentro de las áreas de neonatología, dentro del área de cuidado intensivo, los insumos necesarios, los protocolos adecuados, incluso cuando se levanta la alerta epidemiológica. Y allí también es necesario señalar que el viceministro, cuando comparece y se le cuestiona sobre por qué no se levantaron inmediatamente los protocolos para evitar que se propague el contagio, que fue notificado con fecha 23 de julio, primero no podía contestar, no quería entregar datos reales. Al final informó que las medidas se tomaron 4 días después. 4 días después, que en temas de salvar una vida son eternidades. No tomaron las acciones necesarias, pero además también quiso engañar a la comisión, y más que a la comisión, al país, porque manifestaba que en el hospital hay el 81% de abastecimiento, cuando la realidad es otra, porque recorrimos también con los compañeros de Guayas, los asambleístas de Guayas recorrieron este centro hospitalario y allí el abastecimiento está por menos del 41%, tanto en insumos como de medicamentos, y también la falta de personal médico, que hay un 68% de falta de médicos especializados, la deuda que también tienen con los servicios de alimentación, limpieza, guardianía, así como la infraestructura que está en mal estado. Por eso si era necesario que el ministro traiga cifras reales. Y otro dato importante que tienen que conocer ustedes como medios de comunicación es que cuando se le consulta si se realizaron las autopsias perinatales a los neonatos fallecidos, primero el viceministro dijo que esa respuesta no era competencia de él, sino del gerente y del director. Luego que no se tenían que haber realizado. Y como tercera contradicción, que eso le corresponde a la Fiscalía General del Estado, pero el delegado del fiscal subrogante indicó que la obligatoriedad de realizar estas autopsias no es de la Fiscalía, sino del hospital donde ha fallecido, donde fallece la persona, y más cuando podría existir la duda por esta sepsis bacteriana, que en efecto fallecieron estos 2 niños y que incluso se tenía que realizar a los otros neonatos, y que de las denuncias que están levantando sus madres y lo que está también levantando la información la Defensoría del Pueblo, podría ser una realidad totalmente distinta a la que ellos en este momento intentan posicionar con la ciudadanía y con los medios de comunicación. Y esto es algo que podría ser mucho más grande de lo que pensamos, y no lo digo por alarmismo, porque aquí y allá hay un hecho mayor y digamos extendido en el tiempo, que fue advertido por la Asamblea el año pasado. Aquí tengo una nota del Universo del 1 de junio del 2024. Asamblea pidió al presidente Daniel Noboa la declaratoria de emergencia en el Hospital de Sucumbíos, ¿ya? Y cito: el exhorto de los legisladores se realizó el 30 de mayo pasado como parte de la sesión 930. En esta cita, el asambleísta Coms Córdoba del Movimiento de Revolución Ciudadana, a quien algunas veces hemos tenido aquí, expuso que hay una bacteria que supuestamente está aquejando el hospital. Según información del Ministerio de Salud que menciona Córdoba, en este sanatorio se ha registrado el deceso de 137 neonatos, 56 con menos de 48 horas y 81 con más de 48 horas, nacidos entre 2020 y febrero del 2024. Esto no solamente es el hospital universitario. Ahora, ¿qué piensan hacer en torno a lo que podría ser un problema que se extienda en otras provincias, en varias provincias quizás a la vez? ¿Hacia dónde iría la investigación de la Asamblea o de los asambleístas que están dispuestos a fiscalizar?
César, primero hay que señalar que lo que ha sucedido en el hospital de Guayaquil no es ajeno a la realidad del resto de hospitales del país, que usted lo acaba de mencionar. En el hospital Monte Sinaí también se tiene conocimiento que en octubre de 2024 se produjeron 27 fallecimientos de neonatos, también por no tomar las medidas adecuadas, y que dentro del informe que se ha expuesto públicamente es por la reutilización de jeringas percusoras para nutrición. Eso es gravísimo, reutilización de estos insumos. En el Hospital General Marco Vinicio Isa, que acaba usted también de señalar, han fallecido más de 137 neonatos, y de eso la Asamblea Nacional realizó un proceso de fiscalización. En esta misma comisión se llevó ese proceso, se lo aprobó en el Pleno de la Legislatura y se le exhortó allí al presidente de la República, Daniel Noboa, que declare la emergencia en el sistema de salud y sobre todo en el Hospital Marco Vinicio Isa. Lo que sucedió con los niños de Taisha, que también fallecieron por una bacteria, 8 niños que fallecieron por leptospirosis, si no estoy equivocada, y así se empieza a normalizar lo que sucede en los hospitales públicos. ¿Qué hemos realizado nosotros? Visitas continuas a los hospitales, y hemos evidenciado, por ejemplo, en mi provincia, en Santo Domingo de los Áchilas, que no hay medicamentos. La infraestructura donde preparan los alimentos está en estado de descomposición, oxidada, con moho, con insectos, que fueron incluso estos videos expuestos por los medios de comunicación de la provincia a la que represento. Y lo mismo con los otros hospitales, porque varios colegas de mi bancada hemos iniciado estos procesos de fiscalización, no solo ahora en este periodo legislativo, sino desde el anterior periodo, e incluso hace 2 semanas nosotros en el Pleno de la Asamblea Nacional presentamos una solicitud de cambio del orden del día para que se inicie un proceso de fiscalización en la Comisión de Garantías Constitucionales, porque no confiamos que este proceso se lleve a la Comisión de Salud, que es manejada por el oficialismo. Evidentemente querrán, como todos los casos de control político, bloquear y guardarlos en un cajón, pero el oficialismo no dio paso, negó que se abra esta fiscalización y que se le exhorte al presidente a declarar la emergencia en el sistema de salud. Y como la banalidad y la arrogancia les está caracterizando, ayer también vimos dentro de las declaraciones de la vocera presidencial que no quieren y que no van a declarar la emergencia. Sistema que se cae a pedazos, que está en agonía, y que no lo digo yo, sino que es la realidad que día a día nos está estallando en la cara, y que ustedes también como medios de comunicación han hecho evidentes. Incluso varios colegios de médicos están pidiendo también esta declaratoria de emergencia, y por eso desde esta comisión, en lo que tiene que ver con la competencia de protección integral de niñas, niños y adolescentes, seguiremos llevando a cabo tanto la fiscalización del fallecimiento de los neonatos en el hospital universitario, en Monte Sinaí. La semana anterior abrimos este proceso por los niños de Taisha. Esta fiscalización, este proceso de fiscalización, que es nuestra competencia como tal, será objetivo, será responsable, será transparente, sin partidismo, sin ideologías, sino con la única, con el único compromiso y objetivo de darle la verdad al país sobre lo que está pasando y sobre lo que sucedió. ¿Pero qué pueden hacer si no pueden llevar a nadie a juicios políticos? Porque el CAL no le admite a la oposición sus procesos. Bueno, si bien es cierto, y usted lo acaba de mencionar, aquí el Consejo de Administración Legislativa y el oficialismo bloquea los procesos de control a sus ministros, pero en cambio empieza procesos de enjuiciamiento político contra funcionarios incómodos, como fue con la señora Goyes, o lo que pretenden hacer con el consejero Albán, que no han incumplido funciones, pero son incómodos para el gobierno, pero a los otros los y permítame que lo mencione, hagamos un paréntesis ahí. Yo lo he dicho varias veces, lo de Albán, más allá de que, y públicamente lo reconozco, es mi amigo, me parece alucinante, ¿ya? Porque si fuera mi enemigo igual lo diría. Pero ahora también está el tema de Solanda Goyes, ¿ya? Solanda Goyes, consejera de la Judicatura, no tiene reemplazo. Y en el Consejo de la Judicatura hay 3 de 5 vocales. Y si la sacan a ella por juicio político, vamos a quedarnos sin Consejo de la Judicatura hasta que se mande una terna para el sustituto, mientras se demoran en nombrar los nuevos titulares. Van a dejar con 2 de 5 el Consejo de la Judicatura. O sea, no sé qué está pasando en la Asamblea Nacional, asambleísta. Bueno, es evidente lo que está sucediendo aquí en esta Asamblea Nacional. Es la asamblea del bloqueo, es la asamblea del archivo, es la asamblea de la protección a los funcionarios irresponsables, a los funcionarios que no están realizando su trabajo. Aquí esta asamblea bloquea los procesos de fiscalización, pero está aprobando proyectos de ley que luego se vuelven ley y que tienen claros vicios de legalidad,
que están enfrentando demandas de inconstitucionalidad y que por eso incluso quieren someter a sus caprichos a la Corte Constitucional, y que estoy en desacuerdo con todo lo que el gobierno está realizando en este momento como acoso, hostigamiento hacia la Corte y también hacia los funcionarios incómodos, porque más allá que con el consejero Albán estemos en las antípodas del pensamiento ideológico y que él sea un duro crítico de la Revolución Ciudadana, hay que reconocer que no ha incumplido funciones y que su único pecado es haber levantado la voz y demostrar todo lo que no se hace bien en el Consejo de Participación Ciudadana y las irregularidades que realiza cada día el presidente de este organismo, el señor Fantoni, junto con la mayoría, que prácticamente se han convertido en una oficina o en una extensión de Carondelet. Esa es la verdad. Y desde ya lo digo, con nuestros votos no van a contar para un proceso de enjuiciamiento. No se ha comprobado y que no tiene incumplimiento de funciones, porque nadie es culpable de lo que no haya hecho antes de entrar en su cargo. A ver, asambleísta, aquí ya reviso que se salvó Solanda Goyes. Fueron 75 votos para la destitución y necesitaba 2/3, ¿ya? Pero no llegaron con 75 de lo que sería mayoría absoluta, que es lo que necesitan para sacar a Gonzalo Albán, mayoría absoluta, ¿verdad? ¿Se estará resquebrajando, cómo lo ve usted de la otra orilla, la coalición del gobierno? La mayoría que ha conformado el gobierno es una mayoría débil, es una mayoría que quizá le está costando mucho, porque que habrá dentro de ese toma y daca, dentro de esos acuerdos que tienen entre ellos, pero algunas votaciones están alcanzando a tener aprobación casi con los votos justos o mínimos, y el día de ayer también fue una demostración de aquello, solo alcanzaron 75 votos, y también creo que el peso de la opinión pública, los cuestionamientos también de la ciudadanía, están empezando o empezarían a calar también dentro de ese sector que ha venido apoyando al gobierno. Pero finalmente nosotros respondemos como bloque de Revolución Ciudadana, y desde el inicio hemos dicho que nuestra posición es una postura de ser una oposición democrática, una oposición responsable, una oposición que ayude a resolver los problemas del país, pero jamás una oposición que sea ciega, una oposición que ayude a aprobar leyes que van en desmedro de los derechos de la gente, y por eso con nuestros votos no han contado en todas estas leyes que son ilegales, pero que también podrían ser inconstitucionales. A ver, pero también hay que admitir algo. Rafael Correa, que es el líder de la Revolución Ciudadana, cuando opinó sobre estas preguntas que plantea Daniel Noboa, ya no conocemos todavía los anexos, no se entiende bien cómo harán con los trámites para que llegue esto a las urnas como paquete en diciembre, puros misterios en este país, pero él decía que la pregunta que sí le gustaba, donde ponía así, era la de enjuiciar a los jueces de la Corte. Y ya en el pasado él ha hablado que le molesta que la Corte se baje decretos. Entonces yo le pregunto a usted, ¿ya? Porque yo no creo que disentir sea traición tampoco, o a lo mejor está de acuerdo, pero díganos, ¿está de acuerdo o está en contra de esa postura? ¿Deberíamos poder enjuiciar políticamente a un juez constitucional? César, mi posición ya ha sido pública en otros medios de comunicación. Respeto también la posición del expresidente Rafael Correa. Además, creo que él ha sido claro dentro, si bien es cierto, ha tenido una postura con respecto a este tema, pero ha sido claro también que esta consulta no va a resolver nada, y que nuestra línea, nuestra tendencia sería en todas las preguntas no. Pero aquí quiero señalar algo, porque sí, hay que dejar claro también mi postura personal. Creo que aquí hay una emergencia, que está amenazando a la independencia judicial. Creo que el gobierno quiere eliminar todo lo que a él le haga peso, le haga este contrapeso que es saludable dentro de la democracia, pretender someter a la Corte Constitucional, más allá de quienes sean sus magistrados, a juicio político, para procederlos a destituir con 77 votos, porque había un anexo, no sé si este anexo sea el real o sea alguno que están allí enviando para ver qué piensa la gente, pero proceder a la destitución de sus magistrados es prácticamente que el Ejecutivo vuelva a controlar todo y regresar a ese Ecuador del pasado, porque recordemos que en la Constitución de 1998 allí se permitía que los jueces del entonces Tribunal de Garantías Penales puedan ser también controlados políticamente, y eso desembocaba en que se cambiaban cada vez que había una nueva mayoría en el Congreso. Para mí, lo que hace el gobierno, estas torpezas
en vez de asumir con madurez que se ha equivocado en enviar estas leyes y aprobarlas también con el oficialismo en la Asamblea Nacional, es una maniobra que busca erosionar la separación de poderes y convertir al máximo intérprete de la Constitución en un apéndice dócil del gobierno, y además que también es un síntoma inequívoco de autoritarismo disfrazado de ilegalidad. Y quiero decir que no se trata de simpatizar o no con los magistrados de la Corte. En más de una ocasión incluso hemos cuestionado varios de sus dictámenes, y es hasta natural cuestionar porque no siempre vamos a estar de acuerdo. Pero ahora la Corte Constitucional, César, es la única institución que este gobierno no controla, y por eso ha iniciado estas acciones de hostigamiento, de persecución, de exponer sus rostros, y de una marcha que el día de ayer incluso fue una marcha débil, una marcha que terminó siendo cuestionada incluso por organismos internacionales, por la ONU, por la CIDH, entre otros organismos a nivel internacional, y que sigue dejando en vergüenza también a este país por las malas acciones del presidente de la República. Así que yo no estoy de acuerdo con que se enjuicie a los jueces de la Corte Constitucional o se los someta a un control político. Asambleísta, ya lamentablemente se nos acaba el tiempo. Quiero cerrar diciendo, si yo pudiese ver un consenso entre asambleístas de distintas bancadas, y sobre todo ahora que solamente hay 2 bancadas de verdad, es en eso, en que el disenso, la diferencia, el contrapeso son necesarios, no son obstáculos para la democracia, pero que eso lo sostengamos, gobierne quien gobierne. Le agradezco, asambleísta, por habernos acompañado esta mañana, y le deseo un buen día a usted. Gracias, César. Esperemos que lo que usted acaba de mencionar el gobierno entienda, porque ahora lo que vivimos es que quieren silenciar y quieren aniquilar a todo aquel que sea crítico y también a sus adversarios políticos, lastimosamente. Muy bien. Nuevamente, gracias a usted, asambleísta. Gracias a ustedes, queridos radioescuchas. Les deseamos un muy buen día de parte de todo el equipo de RTP, pero no se vayan si todavía están con tiempo de seguirnos escuchando, así sea escondiditos con el audífono puesto en la oficina. Ya viene, hablando fuerte, Rodolfo Vaquerizo. Hasta aquí, la mañana en RTP. Esta es la mañana. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Todos los derechos reservados. RTP 2025.